Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a arrancar el directo, que hoy vamos a hablar sobre los 3 errores principales que cometen la mayoría de las personas con dolor lumbar crónico a la hora precisamente de eso, de recuperarse del dolor, poder mejorarlo para hacer una vida completamente normal a la hora pues de jugar con mis hijos, de salir a caminar, de poder hacer deporte, de poder hacer un plan con mi familia o con mis amigos y no tener que estar pues tan frustrado, tan cabreado, tan irascible por culpa de ese dolor y en definitiva, que no tengas que volverte de ese plan, imagínate, de una comida con los amigos o de una comida con la familia, porque no aguantes ese dolor tan insoportable y tan horrible y en consecuencia pues que tengas que volver a casa a causa de eso. Así que hoy, como te comento, vamos a hablar de los 3 errores principales que suelen cometer la mayoría de las personas con dolor para que tú, a día de hoy, si los estás cometiendo o estás haciendo alguno de ellos, pues que puedas corregirlos, que puedas mejorarlos, así avanzar y recuperarte de ese dolor lumbar crónico, ¿vale? Entonces, el primero de los errores que quería compartir contigo, aunque antes de nada sí quería daros las gracias a todos y todas las que os estéis conectando por aquí. Rosa, Maricel, Israel, Jean, Ed, Marga, Mauricio, Faustín, pues muchas gracias de corazón a todos por estar por aquí. Y si os quería comentar que si a lo largo del directo vais teniendo alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis comentar, dejadlo por el chat donde pone añade un comentario para así echaros una mano con lo que necesitéis, ¿vale? Así que vamos a empezar ya con todo lo que tengo preparado para ti. Y básicamente, como te comentaba, el primero de los errores que solemos cometer y que no quiero que hagas tú también, al igual que otras personas, para que así te puedas recuperar de ese dolor, es el hecho de entender que el ejercicio físico es algo fundamental que tenemos que hacer sí o sí si queremos no solo mejorar el dolor, sino poder recuperar nuestra vida normal. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas personas a diario, o más que muchas personas, hay muchos médicos, traumatólogos, neurocirujanos, que nos recomiendan que no carguemos peso, que no hagamos ejercicios de impacto, que no cojamos o no hagamos nada de fuerza. Y esto no solo es un error, sino que encima puede ser incluso una tortura, una condena en cuanto a la recuperación del dolor. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo súper sencillo. Imagínate por un caso particular, por un caso puntual, que conforme no vas haciendo ejercicio, conforme vas manteniendo ese reposo o evitando a toda costa el cargar peso, lo único que va a pasar es que tus músculos, huesos, articulaciones se van a ir debilitando, se van a ir atrofiando, las vas a ir perdiendo, por decirlo de algún modo. Y todo eso en consecuencia lo que va a hacer es dificultarte que puedas hacer una vida normal, ¿vale? Que puedas hacer una vida normal en el sentido de, oye, si te apetece caminar, si te apetece ir al gimnasio, si te apetece hacer deporte, incluso si quieres ir de viaje, para eso están los músculos, para permitirnos hacer una vida normal, para permitirnos hacer ejercicio, para permitirnos movernos. Y si lo vamos perdiendo como consecuencia de que no hacemos ejercicio, no cargamos peso y mantenemos el reposo, pues las consecuencias de todo eso van a ir a peor. Y con esto no quiero que te entren, por así decirlo, los males por la cabeza o que pienses que esta situación es para siempre, que no te puedes recuperar, ni muchísimo menos. Simplemente quiero que entiendas que si vas mejorando poquito a poco e implementando o haciendo algo de ejercicio en tu día a día, los resultados van a ser infinitamente mejores que si no haces ejercicio o mantienes el reposo. Y además, esto es algo que normalmente siempre nos han comentado pues médicos, traumatólogos o neurocirujanos. No sé si es tu caso, si es tu caso, pues te agradecería que por aquí abajo por el chat me dijeras, sí, Fer, a mí también me ha pasado, a mí mi médico, mi traumatólogo, mi neurocirujano, también me ha prohibido hasta cierto punto que haga ejercicio, que coja peso, que haga, por ejemplo, ejercicios de impacto. La verdad que me encantaría poder escucharte y leerte por aquí abajo en el chat. Sobre todo, si es tu caso, si es tu situación, debes entender que poquito a poco, si vamos haciendo ejercicio, no de manera fuerte, no de manera súper intensa, sino más bien de manera progresiva y suave, lo más normal es que ese dolor no solo mejore y desaparezca, sino que incluso tu vida normal la puedes hacer sin ningún tipo de problema. Y te lo digo por experiencia con los alumnos y clientes del programa de Espalda sin Dolor a los que ayudamos, que la mayoría de ellos, por no decir absolutamente todos, conforme van haciendo ejercicio y progresivamente vuelven a cargar peso, se quitan o reducen, en este caso, el dolor lumbar y además pierden ese miedo a coger peso, a moverse, es decir, ya no tienen miedo a quedarse enganchados de la espalda, a quedarse clavados, ya no tienen miedo a hacer las actividades del día a día, a jugar con sus hijos, a salir a caminar, a trabajar, a hacer deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se consigue gracias, como te comento, al ejercicio físico. Lógicamente, no vale con hacer cualquier tipo de ejercicio, no vale con hacer cualquier cosa de manera completamente al azar. Hay que hacer ejercicios que estén adecuados y adaptados al tipo de lesión y al tipo de dolor que nosotros tenemos, porque así es como vamos a conseguir los mejores resultados posibles, ¿vale?
a mí sí me recomendó ejercicio, pero de impacto no. Bueno, pues en ese caso, Marga, oye, es un primer paso que por lo menos tu médico no te prohíba hacer ejercicio. Lógicamente, hay ejercicios mejores o más que mejores, hay ejercicios más útiles en ciertos momentos del dolor o en ciertos momentos de la lesión que otros ejercicios. Pero bueno, básicamente, en definitiva, lo que hay que entender es que cuando tenemos un dolor lumbar crónico, es decir, cuando llevas con dolor más de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, es súper importante entender que el ejercicio debe formar parte de nuestra rutina habitual. Como si fuese, imagínate, lavarte los dientes, como si fuese ducharte, como si fuese hacer la comida todos los días porque tienes que comer. El ejercicio tiene que formar parte de nuestra rutina habitual. Tanto el ejercicio en cuanto a, por ejemplo, actividades o ejercicios que puedes ver por aquí arriba en mi perfil, que comparto normalmente cada semana, o incluso actividad física. ¿Qué quiere decir esto de la actividad física? Que debes tratar en la medida de lo posible de, por ejemplo, salir a caminar, de subir escaleras, de evitar, por ejemplo, coger el ascensor y utilizar otro tipo de medios para transportarte, de evitar coger el coche o al menos reducir la cantidad de coche, por ejemplo, que utilizas en tu día a día. Esto no quiere decir, lógicamente, que estemos todo el día moviéndonos, que estemos todo el día haciendo ejercicios o incluso obsesionados con el propio ejercicio. Pero sí hacer ejercicio de manera progresiva que te ayude en tu día a día. Porque yo lo he visto, te lo comento, con casos de personas a diario que tenían dolor lumbar crónico desde hace 1 año, 2 años, 3 años, que tenían hernias discales o incluso que tenían ciática. Y todos ellos, poquito a poco y de manera progresiva, gracias al ejercicio y gracias a tener un plan adaptado a su dolor, a su lesión y a su situación y guiado por un profesional, han conseguido mejorar su dolor. Pero lógicamente esto no es algo que se consiga de la noche a la mañana, de un día para otro. Se necesita constancia, se necesita disciplina, se necesita esfuerzo. No machacarse, no estar todo el día, como te comentaba, haciendo ejercicio, pero sí, poquito a poco, cada día hacer alguna cosa que te ayude a recuperarte de ese dolor, ¿vale? Eso es algo que quería comentar y es el primero de los errores que desgraciadamente hacen la mayoría de las personas con dolor lumbar crónico. Así que si tú estás viviendo esa situación de que llevas mucho tiempo con dolor, que te han diagnosticado una hernia discal, una protusión, una artrosis, una discopatía, que tengas en cuenta que el ejercicio sí o sí es útil, dependiendo de qué tipo de ejercicio hagas, pero el ejercicio te va a ayudar. El ejercicio bien hecho va a ser positivo, va a ser favorable para la recuperación de tu dolor y para que tú cada día te vayas sintiendo mejor, ¿vale? Y que llegue un momento, si Dios quiere, de aquí a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, que puedas volver a jugar con tus hijos, que puedas salir a hacer deporte, que puedas hacer ejercicio sin ningún tipo de problema o al menos sin tantos problemas como ahora. Que si te apetece o te gusta salir a correr, que puedas salir a correr. Que si te apetece hacer senderismo o ir a la montaña, que puedas subirte a la montaña y no tengas tanta limitación. Y todo eso, como te comento, se consigue gracias al ejercicio físico. Ese sería el primer error, o mejor dicho, la primera de las claves que quiero que incorpores en el día de hoy. La segunda de las claves, que para mí esta es seguramente la más importante, la más fundamental para todas las personas que tenemos o hemos padecido en algún momento dolor lumbar crónico, y es el hecho de entender la importancia que tienen nuestros pensamientos y nuestras palabras en cuanto al dolor se refiere. ¿Por qué te comento esto de los pensamientos y las palabras? Porque es algo que prácticamente nadie suele tener en cuenta y cómo nos hablamos nosotros hacia nosotros mismos, en este caso, resultan en resultados, valga la redundancia, mejores o peores. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú a ti mismo o a ti misma te dices frases como mi espalda está hecha polvo, mi espalda está completamente derruida, mi espalda es de cristal y se puede partir en cualquier momento, o incluso tengo una enfermedad muy grave, muy seria y no sé si me voy a poder recuperar de ello porque el dolor crónico es para siempre, como por ejemplo, tengo una protusión, tengo una artrosis y es que claro, como es una enfermedad muy grave, pues no me voy a poder recuperar. Esos son frases, pensamientos, palabras o creencias que realmente no ayudan a la recuperación de tu dolor. ¿Por qué? Porque una cosa es la lesión o el daño que puedas tener en una zona, por ejemplo, en la zona lumbar, por ejemplo en un glúteo, por ejemplo una trocanteritis, una sacroileitis, etcétera, etcétera, y otra cosa es el dolor que tú tienes. Es decir, no es lo mismo la lesión que el dolor. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Porque tú puedes tener una lesión, como puede ser una protusión, una discopatía, una hernia discal, y no tener dolor, o puedes tener dolor sin tener una hernia discal, una protusión o una discopatía, o puedes tener ambas cosas, pero que no una dependa de la otra, ¿vale? En este caso, y en la mayoría de las ocasiones o en la mayoría de las personas, el hecho de tener dolor, o el hecho, mejor dicho, de tener una hernia discal, una protusión, una discopatía, no implica que el dolor que tú tienes venga de esa discopatía, de esa hernia o de esa protusión. Y esto es algo, como siempre digo, que no me lo saco yo de la manga, que no me lo estoy inventando, sino que es algo que se ha estudiado científicamente, que lo hemos podido observar y lo hemos podido comprobar con estudios científicos, que no es en absoluto así. De hecho, salvo en circunstancias o momentos muy puntuales o en caso de personas muy concretas, que a lo mejor el dolor sí puede venir en gran parte o en gran medida por una hernia discal,
principalmente si tenemos lo que se llama, no sé si alguna vez lo habrás escuchado, lo conocerás, el síndrome de cola de caballo. Pero si no es tu caso, esa misma situación de tener síndrome de cola de caballo, que para quien no lo sepa, el síndrome de cola de caballo o de cauda equina es cuando tenemos, por ejemplo, las piernas dormidas prácticamente todo el día, cuando tenemos incontinencia urinaria y cuando tenemos pérdida de fuerza en el sentido de que no somos capaces ni siquiera de levantarnos de la cama porque las piernas no responden, ¿vale? Eso sería, por así decirlo, lo que se conoce como síndrome de cola de caballo. Y casos más graves en los cuales la hernia discal sí puede suponer un problema, una amenaza, por así decirlo, para la recuperación del dolor. Pero en la mayoría de los casos quiero que entiendas que el dolor es una cosa y la lesión que puedas tener, hernia discal, protusión, discopatía, etcétera, etcétera, es otra cosa completamente distinta. Es decir, el dolor que tú tienes no se justifica o no viene directamente causado por la lesión que tú padeces. Sé que esto puede parecer raro, sé que esto en algunas ocasiones puede parecer extraño, pero es que son dos cosas completamente diferentes, porque en el dolor influyen muchas cosas. Influyen cosas como el estrés, la alimentación, el descanso, el ejercicio, el sedentarismo, las creencias y pensamientos que estábamos hablando antes. Es decir, y esto lo he visto por muchas situaciones o por muchos ejemplos de personas que me escribían y me decían, oye Fer, yo tengo dolor desde hace X tiempo, tengo una hernia discal, tengo una protusión, y yo ya iba viendo a la hora de que esa persona me fuese escribiendo, fuese conversando conmigo, yo ya iba viendo ciertas pinceladas de creencias o de pensamientos o de palabras que ella iba diciendo, como por ejemplo, yo es que soy demasiado mayor, yo es que tengo una enfermedad muy grave, yo es que no sé si me voy a poder recuperar o directamente yo sé que no me voy a poder recuperar, yo sé que el dolor es para siempre, yo sé que no hay ninguna solución o no hay ninguna terapia que me pueda ayudar. Claro, si tú a ti mismo o a ti misma te estás dando esas mismas palabras o estás reforzando, fortaleciendo esas creencias, ¿cómo pretendes que luego el dolor por sí mismo se termine por recuperar? Esto es como si, por ejemplo, yo a mí mismo me estoy diciendo todos los días, no vales para hacer directos, no vales para comunicar, no vales para crear contenido, no vales para ayudar a las personas, no vales para trabajar, no vales para tener una relación de pareja, no vales para esto, no vales para lo otro, no lo vas a conseguir, esto es para siempre. Todas esas cosas, aunque no lo parezcan, se ponen, por así decirlo, se instalan en nuestro subconsciente y eso hace de manera indirecta que el dolor no solo pueda aparecer, sino que el dolor aumente en intensidad, ¿vale? No sé si más o menos habrás entendido porque esto es un tema un poquito más complejo, pero básicamente que entiendas que las palabras que utilizamos para nuestro problema, para nuestra situación, influyen en el dolor que nosotros tenemos. Sí, como lo oyes, si tú tienes palabras como mi espalda está hecha polvo, nunca me voy a poder recuperar, el dolor este es una tortura, esto es para siempre, etcétera, 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 tu dolor seguramente va a ser de una mayor intensidad o de un mayor sufrimiento. Y eso lógicamente te puede perjudicar a la hora de tratar de jugar con tus hijos, de salir a caminar, de hacer deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y en consecuencia es normal que te sientas frustrado, que te sientas deprimido, que te sientas desesperado porque no encuentras una solución. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la solución o de la terapia que te va a ayudar a recuperarte de ese dolor pasa, en primer lugar, como comentábamos antes, por hacer ejercicio y en segundo lugar por cambiar este chip mental, resetear la mente, resetear ese cerebro y cambiar los pensamientos, creencias y palabras que utilizas acerca de tu dolor. Si cambias eso, estarás mucho más cerca de recuperarte de ese dolor. Y yo esto te lo comento porque al final lo veo a diario con personas a las que ayudamos, personas o clientes del programa de Espalda sin Dolor, que gracias a ese cambio de pensamientos, gracias a ese cambio de creencias, a ese cambio de chip, a remodelar, por así decirlo, o a reprogramar lo que tenemos aquí arriba en la cabeza, se consigue mejorar muchísimo ese dolor y el sufrimiento, el malestar y por tanto volver a tener una vida normal, que vuelvas a ser esa persona activa, esa persona alegre, esa persona que no era dependiente, que no se sentía limitada, que no se sentía como una persona de 80 años o incluso inútil y que podía jugar con sus hijos, hacer deporte, salir a caminar, etcétera, 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 ¿vale? Espero que más o menos haya quedado claro porque es un tema relativamente complicado, pero bueno, que si tienes alguna duda, como siempre te comento, pues me la puedes dejar por ahí por el chat para echarte una mano encantado, ¿vale? A ver, nos comentaba Israel, a mí uno de los traumatólogos me dijo que no hiciera nada, ni cargar más de 5 kilos por lo de mi escoliosis y hernia discal. Pues precisamente Israel, que justamente Israel lo está comentando por aquí, justamente ese es uno de los motivos, ese es uno de los hechos, no sé cómo te has encontrado después de esa situación o después de lo que te dijo tu médico, pero precisamente como comentábamos antes, lo único que va a conseguir el hecho de que ni cargues peso ni hagas ejercicio por tener una escoliosis o por tener una hernia discal, lo más normal es que esa escoliosis y esa hernia discal se complique, vaya más. ¿Por qué? Porque al final tienes que entender que los músculos, los huesos y las articulaciones, si se fortalecen, si se trabajan gracias al ejercicio, lo que van a hacer es un escudo de protección frente a distintos tipos de problemas. Al final, el trabajar los músculos con ejercicio, principalmente lo que va a hacer es crear un escudo, crear una coraza, ¿vale? Que va a proteger
la hernia discal, que va a proteger la escoliosis, que va a hacer que tu cuerpo esté pues mucho más sano y en mejores condiciones para que puedas hacer una vida normal. Y que si te apetece salir a la montaña a correr, que lo puedas hacer. Que si te apetece subirte a la bicicleta, que lo puedas hacer. Que si quieres trabajar y en el trabajo pues lógicamente vas a tener que hacer diferentes posturas o diferentes cosas, que lo puedas hacer y no tengas que estar limitado por culpa de ese dolor. Y todo eso, como te comentaba, se consigue en gran medida haciendo ejercicio físico. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues lógicamente esto es algo que tiene que valorar contigo un especialista, un profesional que te diga exactamente, oye, Pepito, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, de esta manera, de esta otra manera, y así conseguir buenos resultados. ¿Qué es lo que hacemos dentro del programa de Espalda sin Dolor con las personas que pues se unen al programa y que por tanto consiguen buenos resultados? ¿Vale? Y como te digo, para recalcar un poquito la importancia del ejercicio y también del cambio de pensamientos y de creencias, es el hecho de entender que en este caso debes estar guiado o supervisado por un profesional, por un especialista que te diga exactamente lo que tienes que hacer. Y gracias a eso, pues conseguirás muchísimos mejores resultados. Y cuando hablamos, que esto sí lo quiero comentar con respecto a lo que estábamos diciendo antes, cuando hablamos de que los pensamientos, las creencias, etcétera, etcétera, influyen en tu dolor, no quiero decir que el dolor sea psicológico, que te lo estés inventando, en absoluto, ¿vale? El dolor es completamente real. Si lo estás teniendo y estás fastidiado, estás un poquito frustrado, deprimido y desesperado por el dolor, es completamente normal y no es algo que te estés inventando ni muchísimo menos. Por eso también te quería comentar que si algún médico, alguna persona te dice que tu dolor es psicológico, que te lo estás inventando, que no te hagas el loco, que pues estás dramatizando, por así decirlo, o somatizando las cosas que te pasan, que desconfíes un poquito de esa persona porque lógicamente el dolor es 100% real. No obstante, sí que es cierto, como comentábamos antes, que todos esos pensamientos y esas creencias que están en nuestra cabeza, que están en nuestra mente, influyen en que ese dolor aparezca, que ese dolor pueda aumentar o que ese dolor pueda disminuir. Y como te comentaba, no sé si viste el directo del otro día, la clase gratuita que hicimos, pero en esa clase habló una clienta del programa de Espalda sin Dolor, una persona, una chica, que lleva con dolor, de hecho, bastante tiempo, con problemas de ciática, de hernia discal, y ella misma lo comentaba. Al final, lo que le ha salvado, entre comillas, de no estar todavía peor, todavía más limitada, con muchísimo más dolor, es el hecho de tener una mentalidad que yo denomino dentro del programa mentalidad invencible, mentalidad de tortuga y mentalidad de largo plazo, mentalidad positiva, ¿vale? Y esto no quiere decir que te olvides del dolor, que no pienses en el dolor, que siempre tiene que estar todo positivo, porque eso lógicamente no ayuda a nada. No es cuestión de pensar una vez en positivo o olvidarse del dolor, porque si tú tratas de manera consciente de olvidarte del dolor, lo más normal es que el dolor aparezca, ¿vale? Si tú dices, quiero no pensar en el dolor, lo que va a pasar es que vas a pensar en el dolor. Esto es como, imagínate, no quiero pensar en un elefante rosa. ¿Qué es lo que se te va a venir por primera vez a la cabeza? Pues un elefante rosa, lógicamente. No quiero pensar en, imagínate, en teléfonos móviles. Tengo aquí enfrente el celular, el teléfono móvil. ¿En qué voy a pensar? Pues lógicamente en el teléfono, ¿vale? Entonces no es cuestión de pensar a la fuerza o dejar de pensar a la fuerza en aquello que nos duele o en aquello que nos hace daño, sino la cuestión, sobre todo cuando hablamos de estas creencias y de estos pensamientos, está en centrar la atención en otras cosas que nos pueden ayudar. ¿Cómo qué? Pues hacer, por ejemplo, meditaciones, que es algo que yo recomiendo a todas las personas que podáis estar por aquí y que tengáis dolor lumbar crónico, de, por ejemplo, hacer algún ejercicio a nivel de escritura, es decir, de poner por escrito en un folio, en una libreta, poner las creencias positivas, las creencias negativas que tú tienes acerca de ese dolor y eso también te va a ayudar. O, por ejemplo, otra tarea que yo recomiendo a todos mis clientes es el hecho de que hagan, o que pongan, mejor dicho, agradecimientos en su día a día, es decir, cosas por las que estás agradecido que te pueden haber pasado en ese mismo día. Ya sean cosas tan insignificantes como me he levantado de la cama y he podido ver un amanecer, o he podido salir a caminar, o he podido darle un abrazo a mis hijos, o he podido, pues, comer la comida que me apetecía, o he podido echarme una siesta, o he podido trabajar en lo que me gustaba, he podido ver una serie de Netflix, he podido hacer X o he podido hacer Y. Eso es súper importante y es algo que también te va a ayudar, como te comentaba, a no pensar en el dolor, pero no pensar en el dolor no porque tú aposta digas, hoy no voy a pensar en el dolor, porque eso me va a quitar el dolor, en absoluto. Si tú dices eso, lo más normal es que pienses en el dolor. Lo que hay que hacer es otra serie de actividades, otra serie de tareas que a ti te gusten, que tú disfrutes y que te ayuden a quitar el foco de atención del dolor, ¿vale? Espero que se haya entendido. Hola Mariela, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, bienvenidas también a todas las personas que os estéis conectando por aquí. Nati, Ámbar, Baevilla, Teresita, Ladi, Zoe, Mabel, Bartolomé, ¿qué tal? Carles, Ricardo, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar por aquí por el directo. Como comentaba antes de pasar con el siguiente punto, con el siguiente apartado que quería compartir contigo, como te decía, si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayas entendido o que quieras que repita, pues déjamela por aquí abajo por el chat, que yo estaré encantado de echarte una mano.
Y algo que sí quería compartir contigo es un ejemplo de una persona que trabaja con nosotros dentro del programa de Espalda sin Dolor y que precisamente tenía un poco esta mentalidad negativa que te estaba comentando, esta mentalidad de quizá no me voy a recuperar, me va a costar un poquito, no voy a poder conseguirlo. Y gracias a que esa persona, en este caso, ha ido trabajando poco a poco esas creencias, esos pensamientos, lo que ha pasado no solo es que ha mejorado su dolor o se ha reducido su dolor lumbar en más de un 50% a lo largo de los meses, eso sí, no de la noche a la mañana, no de un día para otro, eso sí ha conseguido ir reduciendo ese dolor lumbar crónico y poquito a poco a día de hoy ya puede pues jugar con sus hijos, ya puede salir a caminar, que a él caminar y correr era algo que le encantaba, que le gustaba un montón y gracias a eso pues ahora se siente mucho más contento, mucho más feliz, mucho más tranquilo. Lógicamente, y con esto no quiero decir que no haya días mejores o días peores o días en los que puedan haber altibajos emocionales o por ejemplo una montaña rusa. Al final tienes que entender que la recuperación de tu dolor lumbar no es un proceso lineal, es decir, no es un proceso en el que siempre, siempre, siempre todos y cada uno de los días vayan a ir a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. Al final el dolor lumbar funciona como cualquier otra cosa en nuestro día a día, como el trabajo, como las relaciones de pareja, como las relaciones con los hijos. Hay días mejores o mucho mejores y hay días en los que por X circunstancia pues podamos estar peor. Peor en cuanto a que hemos tenido una discusión con la pareja, peor en cuanto a que en el trabajo, en el día de hoy, pues no nos hemos encontrado tan a gusto, incluso nuestro jefe nos ha echado la bronca o cualquier otra circunstancia. Con el dolor pasa exactamente lo mismo. Lo más normal, si trabajas de la manera adecuada y si pides ayuda a un profesional, lo más normal, como te comento, es que ese dolor vaya mejorando, pero habrá días totalmente normal que a lo mejor puedas tener un bajón, que puedas tener un momento negativo, un momento de dolor más intenso, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de tener recaídas durante el proceso de recuperación del dolor es completamente normal, ¿vale? Entonces quiero que lo tengas en cuenta para que no te asustes si cuando empieces a hacer ejercicio, cuando empieces a trabajar estas creencias y estos pensamientos, por cualquier circunstancia notas más dolor, notas un día de bajón o varios días de bajón, varios días en los que el dolor está más intenso, es completamente normal. Y yo lo veo a diario con las personas a las que ayudamos y con los clientes con los que trabajamos. Es normal, ¿vale? Todas las personas pasamos por ahí. Si lo que quieres es precisamente poner una solución a tu dolor, poder recuperarte para que de aquí a un futuro de 3 meses, 4 meses, 5 meses, puedas hacer una vida normal en la que juegues con tus hijos, en la que no tengas miedo a quedarte clavado, enganchado de la espalda, en la que puedas hacer deporte, salir a caminar o incluso trabajar sin dolor, este proceso, poquito a poco, de manera progresiva, tienes que ir incluyéndolo o tienes que ir mentalizándote de ello en tu día a día, que van a haber rachas mejores y van a haber rachas peores, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí espero que todo haya quedado perfectamente claro. Si no, pues como te digo, me lo dejas por ahí en una pregunta por el chat y yo encantado de poder echarte una mano. Y básicamente la tercera de las claves o el tercero de los errores, mejor dicho, que cometemos la mayoría de las personas y que quiero que tú pues empieces a cambiar, empieces a cuidar para no poner en práctica y por tanto que eso te ayude a recuperarte, es el hecho de no abusar de las pastillas o de los medicamentos a diario. ¿Por qué te digo esto de las pastillas o de los medicamentos a diario? Porque precisamente a diario, valga la redundancia, hablo con muchísimas personas que tienen dolor lumbar crónico, en este caso desde hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y que están abusando de las pastillas, es decir, personas que toman una pastilla, 2 pastillas, 3 pastillas, 5 pastillas, 10 pastillas al día, ya sea morfina, tramadol, ibuprofeno, pregabalina, etcétera, etcétera, muchísimos tipos de pastillas diferentes que lo único que hacen es, en primer lugar, que tu cuerpo genere tolerancia, es decir, que cada día necesites más cantidad o más dosis de pastilla para notar el mismo beneficio o el mismo alivio del dolor. Por otra parte, genera esa dependencia, porque las pastillas, los medicamentos son como una especie de droga, por así decirlo, que tú cuanto más consumes, lo más normal es que tu cuerpo más te pida para, pues en ese caso, aliviar el dolor o para que tú relativamente te puedas encontrar un poquito mejor, ¿vale? Y en tercer lugar es pues los efectos secundarios que lógicamente tiene el hecho de abusar de manera continua, frecuente, a diario del hecho de tomar pastillas. Independientemente, como te comentaba antes, de que sea tramadol, de que sea enantium, de que sea diclofenaco, de que sea diazepam, de que sea morfina, de que sea cualquier tipo de pastilla, al final tiene efectos secundarios bastante negativos a medio y largo plazo, que es algo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Y obviamente, al principio, es normal que puedas consumir o puedas tomar más cantidad de pastillas y que tengas que ir bajando poco a poco de manera gradual la dosis. Yo normalmente, si llevas mucho tiempo tomando pastillas o tomas mucha cantidad de pastillas, yo no te recomiendo que te las quites del tirón, por así decirlo, de 100 a 0 de la noche a la mañana, porque eso puede provocar cierto tipo de problemas y con algunas pastillas, seguramente que habrás visto el prospecto, incluso que tu médico te lo ha comentado, pues sí que se pueden producir
problemas relativamente serios o relativamente preocupantes, ¿vale? Entonces, si consumes, imagínate, 2, 3, 4, 5, 10, 15 pastillas al día, la idea es poco a poco ir reduciendo la dosis o la cantidad de pastillas que estás tomando para que tu cuerpo se vaya acostumbrando al hecho de recuperarse del dolor sin tener que usar pastillas. Y algo que todos y cada uno de nosotros debemos de entender es que el cuerpo, ¿vale? El organismo, la espalda, el sistema nuestro, por así decirlo, tiene sus propios procesos de reducción de la inflamación. Es decir, el cuerpo humano tiene sus propios procesos de medicación, por así decirlo, interna, como son, en este caso, las endorfinas, ¿vale? Las endorfinas son un tipo de hormona que ayudan a reducir o aliviar el dolor, entre otras cosas. Entonces, el cuerpo humano, cuando tenemos una etapa de dolor, cuando tenemos algún tipo de problema, también nos va a ayudar por su parte de manera interna, sin tener que tomar pastillas, a que ese dolor se reduzca. Lógicamente, cuantas más pastillas tomamos, cuanta más tolerancia generamos y cuanto más abusamos de los medicamentos, peor va a estar nuestro cuerpo de manera interna para poder remediar ese dolor, para poder curarse de algún modo o poder aliviar el dolor de manera permanente. Hola Sandra, ¿qué tal? Cande, bueno, bienvenidos a todos y a todas las que os estéis conectando. Sara, Minchi, gracias a ti, Marga, Karina, Ángel García, Antonio, Hernán, Eric, ¿qué tal? Bienvenidos. Y como estaba comentando, básicamente el hecho de abusar de las pastillas lo único que va a producir es dependencia y tolerancia hacia la medicación y por tanto que no te puedas encontrar del todo bien. Entonces lo que tenemos que hacer, y entendiendo sobre todo, como te comentaba antes, que es un periodo progresivo de tiempo, que es un periodo adaptativo en el cual tienes que ir poco a poco reduciendo la cantidad de pastillas, es normal que haya altibajos, ¿vale? Que haya subidas y bajadas emocionales, que haya días mejores, que haya días peores, porque al final tienes que entender que lo que antes aliviabas o reducías gracias a las pastillas, a día de hoy estás tratando de mejorarlo con otro tipo de herramientas, ya sea con herramientas internas de que el cuerpo por sí solo trata de aliviar o calmar o reducir ese dolor, o con herramientas externas de estoy empezando a hacer ejercicio, estoy empezando a salir a caminar, estoy empezando a hacer meditaciones, a hacer ejercicio físico, etcétera, 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 ¿vale? Son cosas que te pueden ayudar muchísimo a que ese dolor se reduzca. Entonces, te aconsejo de corazón, si a día de hoy estás tomando pastillas o medicación para aliviar o reducir el dolor, sobre todo si llevas mucho tiempo, porque una cosa es, imagínate, que te duele un día puntual, te duele muchísimo y tienes que hacer un plan importante, como, imagínate, tienes una boda, tienes una despedida de soltero, tienes, por ejemplo, imagínate un cumpleaños, tienes un viaje, tienes una cosa muy urgente y muy puntual. Es normal, si tienes mucho dolor o te encuentras mal a nivel general, que te puedas tomar una pastilla, algún tipo de medicación, pero de manera puntual, como te estoy diciendo. Tomar la medicación o las pastillas de manera diaria y constante, pues no suele ser, por así decirlo, una buena idea si lo que quieres es recuperarte de ese dolor, ¿vale? Súper, súper importante. A ver, vamos a comentar, no sé si hay alguna duda por aquí. Quería saber si artrosis cervical produce hormigueo en las manos. Pues no, Cande, la artrosis cervical no produce hormigueos en las manos. Si tienes hormigueos en las manos, seguramente sea por otra razón o por otro motivo, que es algo que comentaremos también. Disculpad. Es algo que comentaremos también en otros vídeos, ¿vale? Pero la artrosis cervical no produce hormigueos en las manos. Son dos cosas completamente diferentes. La artrosis cervical ni pinza nervios, ni afecta, por así decirlo, al final los hormigueos normalmente se suelen derivar o suelen aparecer o de pinzamiento de nervios o de otra cosa que comentaremos, como te digo, más adelante, porque es un tema un poquito más complicado y no quiero hablarlo en este directo para no saturar con más información, ¿vale? Y algo también, de verdad, que te recomiendo ya como consejo final, como consejo extra, si lo que quieres es mejorar, reducir, recuperarte, solucionar tu dolor de raíz, desde el origen, para poder volver a hacer una vida normal, una vida en la que te sientas esa persona activa, que no se siente dependiente, que se siente ilimitado, que puede hacer una vida completamente normal en el sentido de, oye, si me apetece jugar con mis hijos, que pueda hacerlo sin ningún tipo de problema, si quiero salir a correr, que pueda salir a correr, si quiero hacer deporte, que pueda salir a hacer deporte o a ir al gimnasio, si me apetece caminar, que pueda caminar, y todo eso se consigue también en gran parte, como ves aquí. No sé si ves en el fondo, que verás muchísimos libros por aquí detrás, ¿vale? Algo que quiero recomendarte, sin lugar a dudas, es algo que más me ha ayudado a mí y que más ha ayudado también a mis clientes a recuperarse del dolor, a poder mejorar el dolor lumbar crónico, las hernias discales, etcétera, etcétera, es leer. La lectura es algo súper importante y fundamental que yo te recomiendo sinceramente, sobre todo lectura de buena calidad, libros buenos, por así decirlo, con información buena y con información útil sobre tu dolor, que te permitan precisamente, y como te digo, recuperarte de ese dolor. ¿Por qué?
Porque al final, si metemos en nuestra cabeza, si metemos en nuestro cerebro, como te comentaba antes con las creencias y los pensamientos, si metemos en nuestra cabeza información que no es adecuada, información que lo único que hace es fragilizarnos o generarnos más miedo, por ejemplo, a miedo de no cojas peso, no dobles la espalda, que te puedes hacer daño, que te puedes lesionar, que te puede pasar esto, que te puede pasar lo otro, que tienes una espalda débil, que tienes una espalda frágil, que tienes una espalda de cristal, que tu espalda está hecha polvo, que tu espalda se está deshaciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más normal, como te comento, es que toda esa información que viene a tu cabeza, toda esa información que entra por una oreja, salga por la otra oreja en el sentido de dolor, ¿vale? En el sentido de dolor. Entonces, aunque esto no, como te comento, no quiero hacerlo súper complejo, es algo que te va a ayudar mucho. El hecho de que entiendas que la lectura es parte obligatoria y que yo les recomiendo, como te decía, a mis clientes para que puedan conseguir buenos resultados. Y por aquí, no sé si lo verás, por ahí, por aquí, tengo algunos libros que, por ejemplo, quiero recomendarte, ¿vale? Justamente que los tengo por aquí, quiero recomendarte por si quieres echarle un vistazo, por si quieres incluso comprártelos por Amazon, que algunos de ellos, la verdad, son muy buenos y te van a ayudar mucho a tener, pues, información útil para recuperarte de ese dolor. El primero que quería compartir contigo se llama Insomnio y Dolor, ¿vale? Insomnio y Dolor. Un libro cortito, no es muy largo, la verdad, fino, un libro que se lee encima bastante bien, un libro con información de verdad de muchísima calidad, información muy buena, información contrastada científicamente, que eso es importante, no es información que se invente el autor, no es información que salga de debajo de las piedras o vete tú a saber de dónde, es información bastante útil y que yo sinceramente te recomiendo un montón, ¿vale? Insomnio y Dolor. Ese es el primero de los libros que quiero compartir contigo, ¿vale? Otro libro que también te puede ayudar mucho, que como te digo es bastante cortito, es este libro, que se llama Cerebro y Ejercicio, ¿vale? Cerebro y Ejercicio. Te va a ayudar mucho a entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso y también conseguir buenos resultados en cuanto al dolor se refiere, ¿vale? Como te digo, la lectura es algo fundamental, es algo que si tenemos dolor lumbar crónico tenemos que leer sí o sí en nuestro día a día, o que al menos yo sinceramente aconsejo a todas las personas que tengan dolor, porque así es como se consiguen muchísimos mejores resultados, ¿vale? Cuando tenemos información de calidad, cuando tenemos información útil, cuando tenemos información buena y toda esa información la metemos aquí, la metemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, lo que se va a producir es que el cuerpo esté mucho más tranquilo, es que el cuerpo esté mucho más relajado, porque al final vas a saber cómo reaccionar o cómo recuperarse del dolor ante distintas circunstancias. Que si, por ejemplo, se te empiezan a hormiguear las piernas, que si, por ejemplo, tienes un dolor intenso a la hora de hacer una actividad, que si, por ejemplo, no puedes hacer X cosa que a ti te gustaría, que todo eso más o menos sepas cómo actuar o cómo defenderte ante ello cuando te pase y que, por tanto, no te venza el estrés, no te venza el agobio, no te venza la frustración, el nerviosismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para eso, como te digo, te va a ayudar muchísimo en la lectura. Y luego quería compartir contigo también, bueno, voy a compartir contigo otros dos libros que me parecen muy, muy interesantes, ¿vale? Que les puedes echar un vistazo, como te digo, por Amazon, si te apetece, o incluso en alguna librería que seguramente están, y son muy, muy chulos. Este se llama Patada en tu espalda, que es un libro que habla precisamente sobre el dolor lumbar o el dolor de espalda, cómo mejorarlo con tips o consejos prácticos y sencillos. Un libro muy interesante, yo me lo he leído y me ha gustado bastante, así que muy aconsejado. Patada en tu espalda, ¿vale? Ese sería el tercero de los libros. Y bueno, lo vamos a dejar por ahí porque sé que son muchos libros, sé que es mucha información, tampoco quiero como saturarte con más información, creo que eso es lo primero y más importante, así que como te comento, vamos a dejar un par de minutos para que si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues la puedas dejar por ahí, la puedas compartir y si no tenemos ninguna pregunta, pues oye, acabamos el directo por aquí, que yo creo que ha estado bastante bien, que hemos pues compartido bastante información muy chula y muy muy útil. Y nada, de corazón, como te comentaba, espero que te haya servido de ayuda, espero que todo lo que hemos ido compartiendo pues te haya hecho reflexionar un poco de cómo mejorar tu dolor lumbar crónico, de cómo recuperarte tanto del dolor lumbar como de las hernias discales y que entiendas que la mayoría de las problemas, lesiones que tenemos no son graves y que se pueden recuperar. Y sobre todo entender que ni la protusión, ni la artrosis, ni la discopatía, ni la degeneración de los discos, ni el desgaste, ni la deshidratación son cosas en absoluto graves, son cosas que encima tienen la mayoría de las personas y precisamente no son la causa de tu dolor, ¿vale? Súper importante entender este último punto. Ni el desgaste, ni la discopatía, ni la deshidratación,
ni lo que estábamos comentando antes también de la protusión, no son la causa de tu dolor, ¿vale? No son la causa de tu dolor. Súper importante entender esto. Saber que el dolor es multifactorial, que el dolor depende de muchas cosas. El dolor depende tanto de todas estas cosas que hemos comentado, como de la alimentación que lleves, como del ejercicio que hagas, de cuánto tiempo pases sentado, por ejemplo, o pases tumbado haciendo reposo, de cuáles sean tus pensamientos y tus creencias acerca de ese dolor y de muchas otras cosas, ¿vale? Así que bueno, pues como te digo, espero que te haya quedado perfectamente claro. Si no tenemos ninguna duda, pues nada, lo vamos dejando por aquí y espero de corazón, como siempre te digo, que te haya servido de ayuda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, o en el próximo directo, mejor dicho. Adiós.